Vasile Gorgos. Vasile Gorgos, de 63 años, residía en el este de Rumania cuando desapareció. Vasile, un granjero y comerciante de ganado, realizaba viajes frecuentes por su negocio. Y en este día en particular, en 1991, ya había comprado su boleto de tren. Aunque a menudo estaba lejos de casa, Vasile siempre se mantenía en contacto con su familia y llegaba a casa cuando decía que lo haría, pero esta vez fue diferente. Después de salir de viaje, nunca regresó. Y aunque se contactó a la policía, prácticamente no se encontraron pistas o indicios en el caso. La familia de Vasile se preocupaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Los días se convertían en semanas, meses y finalmente años. Aceptaron el hecho de que probablemente nunca volverían a verlo, y aceptaron que si había muerto, había una posibilidad de que no fuera pacífica o accidental. La familia realizó servicios conmemorativos regulares y lloró por él a lo largo de los años. Pero en un giro impactante de los acontecimientos, volvieron a ver a Vasile. El 29 de agosto de 2021, 30 años después de su desaparición, un coche se detuvo frente a su casa, y de él bajó Vasile, de 93 años, vistiendo la misma ropa con la que había desaparecido. No tenía nada nuevo, ni nuevas posesiones ni equipaje. Y dentro de su bolsillo, su familia encontró sus boletos de tren, con los que debía viajar el día de su desaparición y su identificación. Estaba en buenas condiciones, sin mostrar signos de negligencia o abuso. Notablemente, Vasile no había estado en el asiento del conductor del coche, y el vehículo se alejó a gran velocidad antes de que alguien pudiera hacer preguntas o ver al conductor. Lamentablemente, los familiares no lograron recordar la matrícula del vehículo. Cuando se le preguntó dónde había estado durante las últimas 3 décadas, el nonagenario respondió: en casa. Mientras era examinado por un médico tras su regreso a su familia, se describió que estaba en muy buena salud, a pesar de algunos problemas neurológicos, que se dijo que no eran nada fuera de lo común para su edad. Se reportó que sus memorias previas a su desaparición eran mayormente nítidas. Su esposa había fallecido, nació en 1928, y sus padres eran comerciantes respetados y establecidos. Sin embargo, le costaba reconocer a sus 2 hijos, quizás por el tiempo transcurrido. A pesar de ser interrogado sobre su paradero, Vasile nunca pudo recordar lo que le había sucedido en agosto de 1991, cuando había salido de casa para un viaje de negocios rutinario. Ante la falta de respuestas, los detectives aficionados han propuesto diversas teorías en redes sociales. Algunos especularon que abandonó su antigua vida para comenzar de nuevo, posiblemente con un amante, y que regresó a casa para hacer las paces antes de que su salud se deteriorara. Otros han sugerido que pasó 30 años en prisión, pero no quería revelar esta información a su familia. Esta idea surgió porque Vasile llevaba la misma ropa que tenía el día que desapareció. Otra teoría sugiere que fue secuestrado y obligado a trabajar en labores manuales durante las últimas 3 décadas. El hijo de Vasile no reconoció a su padre al principio. Le dijo a los medios locales: no lo entendemos, no sabe lo que está diciendo. Cuéntenos sobre la época en que se dedicaba a criar y vender ganado vacuno. Le preguntamos algo y nos responde con otra cosa. ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Quién lo mantuvo? Quizás fue obligado a trabajar. ¿Quién sabe qué tipo de vida llevó? Hasta el día de hoy, el paradero de Vasile entre 1991 y 2021 sigue siendo un misterio. Gabriel Nagy. Gabriel Nagy fue visto por última vez el 21 de enero de 1987. En Sydney, Australia. Un estudiante de contabilidad que tomaba clases nocturnas mientras trabajaba durante el día, Gabriel también era padre de 2 niños pequeños, Jennifer de 9 años y Steven de 11 años. El día que desapareció, llamó a su esposa Pam para avisarle que almorzaría en casa. Aunque Pam le preparó una comida, Gabriel nunca regresó a casa. Al día siguiente, los investigadores contactaron a la familia tras encontrar el auto de Gabriel a un costado del camino. Había sido quemado y abandonado, y Pam presentó un informe de personas desaparecidas para su esposo, aterrada por su seguridad. Gabriel era un hombre confiable. Hizo lo que dijo que haría y siempre llegaba a tiempo. Si se retrasaba, siempre llamaba. El hecho de que él hubiera descuidado volver a casa el día anterior y que su coche hubiera sido abandonado hizo que Pam se sintiera lo peor.
En las semanas posteriores, se buscó a Gabriel y se repartieron carteles de desaparecido. Cuando la policía revisó las finanzas de la pareja, descubrieron que el hombre de 46 años había retirado dinero de un cajero automático en Newcastle, a unos 93 millas de Sydney. Esta fue la única pista encontrada en el caso. Pam no pudo explicar por qué Gabriel estaba en Newcastle, y los investigadores no pudieron descubrir más pistas. Gabriel Nagy fue una persona desaparecida durante 20 años. En ese periodo, sus hijos crecieron, se hicieron adultos y formaron sus propias familias. Y aunque la familia finalmente se mudó de casa en los años siguientes a la desaparición, Pam siempre se aseguró de que estuvieran registrados en la guía telefónica en caso de que Gabriel quisiera contactarlos. Pero cuando 2 años se convirtieron en 5, 10, 20, se percataron de que la situación podría ser más grave de lo que creían al principio. Increíblemente, solo 2 semanas antes de que se declarara a Gabriel muerta, el detective principal de su caso decidió darle una última revisión. Y cuando lo hizo, descubrió un registro de Medicare a nombre de Gabriel. Pronto, las autoridades aparecieron en la puerta de Gabriel. En ese momento, a veces se hacía llamar Ron Sanders. Vivía en Mackay, casi a 1000 millas de distancia de donde se encontró su coche abandonado. Gabriel no recordaba nada sobre su pasado. Había estado trabajando en barcos de pesca y sitios de construcción, viviendo como Ron Sanders por mucho tiempo, pero recientemente recordó su verdadero nombre. También recordó que había estado en Newcastle, donde encontraron su coche, y tenía una herida sangrante en la cabeza. Mostró una cicatriz en la parte posterior de su cabeza, lo que sugería que podría sufrir de pérdida de memoria. Sus últimos 20 años de vida no siempre fueron sencillos. A veces había dormido en la calle o en la playa, y a veces usaba el alcohol como muleta. Un pastor local le había ofrecido recientemente trabajo y una habitación, y fue él quien ayudó a Gabriel a obtener una tarjeta de Medicare cuando necesitaba cirugía. Gabriel contaría más tarde al Chronicle Mail que el detective me hizo muchas preguntas y comenzó a mostrarme fotografías. Era como un dibujo animado donde los flashazos se disparan en la parte superior de las cabezas de las personas. Me dio una carta de Jennifer, una carta de Pam y cartas de mi papá y mi madrastra. Más tarde ese día, Gabriel respondió las cartas por escrito. En los días siguientes, su hija le envió un servicio de mensajes cortos. Recordó decir, «Hola, papá», y eso bastó para hacerme llorar. Escribió que terminó la carta y que todavía me amaba. Después de 10 minutos, Pam llamó por teléfono. Hablamos hasta que se acabó la pila. Se cree generalmente que Gabriel desarrolla el trastorno de pérdida de memoria llamado fuga disociativa después de su accidente de coche. Aunque no viven juntos, Gabriel mantiene un contacto constante con su esposa, hijos y padres. Mary Day. Nacida en Little Falls, Nueva York, en 1968, Mary Louise Day fue la mayor de 3 hijos nacidos de Charles y Charlotte Day. Según todos los informes, la infancia de Mary fue difícil. La madre a menudo no podía cuidar a las 3 hermanas, lo que resultó en que pasaran su juventud entrando y saliendo de hogares de acogida. Finalmente, sus padres se divorciaron y Charlotte se casó con un soldado del ejército llamado William Hall. La pareja tuvo 2 hijos juntos y Charlotte organizó para tomar la custodia completa de Mary y su hermana, Kathy. Su hermana menor, Sherry, quedó en cuidado de crianza y finalmente fue adoptada por la familia que la acogía. En 1978, poco después de que la familia se mudara a Hawái como parte del trabajo de William, el padre biológico de Mary y Kathy, Charles, murió en un accidente, dejando a las chicas una herencia, a la que se referían con el nombre en clave Mohawk. En 1980, a los 12 años, Mary fue retirada de la custodia de Charlotte y William, cuando se descubrió que él la había estado maltratando físicamente. Mientras la familia se mudó a Seaside, California debido al trabajo de William, Mary permaneció en Hawái. Finalmente, fue enviada a vivir de nuevo con su madre y padrastro. Mary fue vista por última vez el 15 de julio, 1981, pero su madre y padrastro nunca la reportaron como desaparecida. Según cadena de televisión Columbia, la noche en que fue vista viva por última vez, William atacó físicamente a Mary después de acusarla de envenenar a su perro, que estaba enfermo. William y Charlotte afirmaron que la niña de 13 años desapareció a la mañana siguiente. Aunque su hermana, Kathy, preguntó dónde estaba, Charlotte simplemente le dijo que Mary había huido y que no volviera a preguntar por ella. En 1994, más de 10 años después de la desaparición de Mary, su hermana menor, Sherry, presentó un informe de persona desaparecida. Después le diría a 48 horas que preguntó a su madre sobre Mary,
y ella le relató la misma historia que a Kathy, que Mary solo había escapado. Según algunos relatos, Charlotte afirmó que Mary también consumía drogas y se había prostituido. Incluso afirmó que había quemado todas las fotos de su hija mayor. Kathy explicaría más tarde a su hermano: no se nos permite hablar de Mary. Pese al informe de persona desaparecida que presentó Sherry, hubo escaso avance en el caso de Mary. Se creó y se publicó una foto de ella con progresión de edad, pero no fue hasta el 2002 que se abrió una investigación oficial sobre la desaparición de Mary. La policía descubrió que los vecinos en Seaside no recordaban a la niña de 13 años y no reconocían su foto, y que mientras vivía en la ciudad, Mary no había estado inscrita en ninguna escuela. Al hablar con Kathy, los investigadores encontraron aún más información. Reveló que su hermana había sido golpeada por su padrastro la noche antes de su desaparición, lo que le causó sangrar por la boca. Notablemente, Kathy había sido expulsada de la casa familiar a la edad de 14 años y dejada a su suerte. Mientras tanto, Sherry informó a la policía que su madre una vez le había dicho que conocía lugares en California donde se podría enterrar un cuerpo y nunca ser encontrado. Esto hizo que Sherry creyera que Mary había sido asesinada. Charlotte y William fueron inconsistentes y mentirosos al hablar con los investigadores. Charlotte parecía saber muy poco sobre la desaparición de su hija, aparte de que se escapó en 1981. Afirmó que su esposo había reportado su desaparición a la policía local, pero no había registro de tal informe. William afirmó haber reportado a la policía sobre la desaparición de la niña vía telefónica, pero nuevamente no había registro de dicha llamada. Después admitió haber atacado a Mary la noche antes de su desaparición. En 1983 se informó que Charlotte mintió a Sherry, diciendo que ella y William se esforzaron mucho para encontrar a Mary. Reportaron su desaparición y la buscaron repartiendo volantes, pero nada de esto era verdad. Existía especulación de que la pareja no reportó la desaparición de Mary porque estaban cobrando sus beneficios de seguridad social. En su entrevista con la policía, se informó que Charlotte declaró, y cito: «Si Mary está muerta, está muerta». Kathy también reveló a los investigadores que a ella y a sus hermanos se les había dicho que no se acercaran a una esquina del jardín cuando jugaban afuera. Ella guió a las autoridades a la esquina donde los perros rastreadores detectaron el olor de restos humanos. Se encontró un zapato de niño cuando la policía excavó, aunque no se localizaron restos humanos. Posteriormente, perros rastreadores de cadáveres alertaron a las autoridades sobre un área cerca de la antigua casa de la familia en Fort Worth, sugiriendo que el cuerpo enterrado en la residencia de Seaside fue desenterrado y trasladado cuando la familia se mudó. Sin embargo, todo cambió en 2005 mientras los investigadores construían un caso contra William y Charlotte. En noviembre de ese año, se detuvo un vehículo en una parada de tráfico rutinaria. El camión tenía placas robadas y la policía pidió documentación a los pasajeros. Un pasajero llevaba una identificación de Arizona, con el nombre de Mary Day. También incluía la fecha de nacimiento de Mary y otros datos relevantes. En una entrevista, la mujer reveló ser Mary Day, desaparecida en 1981 a los 13 años. Afirmó que había huido de casa para escapar de sus padres abusivos, pero los investigadores dudaban de su historia porque la mujer tenía un fuerte acento sureño, que Mary no tenía cuando era adolescente. Las dudas de la policía se acrecentaron debido a que la identificación de Arizona de la sospechosa se había emitido 3 semanas antes de su detención, coincidiendo con el inicio de la investigación del homicidio. Los investigadores decidieron probar el ácido desoxirribonucleico de la mujer y compararlo con el de Charlotte, lo que demostró que efectivamente era su hija biológica. A pesar de las dudas de la policía, la evidencia de ácido desoxirribonucleico era irrefutable. La hermana de Mary, Sherry, la invitó a vivir con ella en Carolina del Norte. Las dos se reunieron con Kathy. No obstante, persistieron las dudas sobre el caso. Sherry y los investigadores no entendían por qué Mary tenía un acento sureño tan marcado, y Sherry notó que su hermana estaba recibiendo correo dirigido a Mónica Devereaux, aunque es posible que este simplemente fuera un alias que Mary usaba, ya que tenía las mismas iniciales que su nombre real. Kathy también tenía algunas sospechas sobre Mary, porque no recordaba que su padre les hubiera dejado una herencia, o que usaran la palabra clave Mohawk para referirse a ella. Tampoco recordaba que William la acusó de envenenar a su perro. La policía expresó preocupación por el caso, sugiriendo que Mary era una hija biológica de Charlotte, a quien ella y William habían hecho pasar por Mary Day para evitar el procesamiento. Afirmaron que Charlotte tuvo varios romances durante sus matrimonios y pudo haber tenido un hijo secreto.
Pero luego, en 2017, Mary reveló a un reportero que una mujer llamada Marie Kimmel la había acogido poco después de que ella se había fugado de casa. Mary vivió con Marie un año antes de huir de nuevo. Los familiares de Marie dieron a los investigadores una foto de Mary de 1982, probando que Charlotte y William no la asesinaron en 1981. No solo eso, sino que Mary necesitaba cirugía en los meses antes de que la encontraran en 2005, que fue la razón por la que se emitió su nueva identificación estatal, y que una organización sin fines de lucro local había ayudado a rastrear sus certicins, certificados de nacimiento, para que ella pudiera obtener la identificación. Después de esto, los investigadores cerraron el caso, y Sherry aceptó que la mujer que se hacía llamar Mary Day era, de hecho, su hermana. Mary murió poco después en 2017, a la edad de 49 años. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale like al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Gracias.